Bien, buenas noches. Pues aquí estamos de nuevo en Charlas de Ciencia y tenemos historia del pensamiento. Como todas las noches, aquí está nuestro amigo y experto en el tema, Domingo Ferrer. Domingo, Buenas noches, buenas noches. Marcos. Bien, pues Buenas noches invítanos a a la todos aventura de la los historia días del o pensamiento. tardes. Perdón. Es todo tuyo. Adelante. Bien. En las dos pláticas anteriores estuvimos viendo los alcances de la acción. Ahora tenemos que ver sus limitaciones antes de que nos adentremos en otra clase de reflexiones. Cuando David Gilbert, a través de su geometría de de infinitos vectores complejos, tuvo ese éxito rotundo en todo el ámbito de la matemática, sobre todo en el uso que hizo de esa geometría von Neumann, axiomatizando toda la microfísica y demostrando ya desde el origen que no había variables ocultas. Concibió la idea de crear una base axiomática universal donde entrara absolutamente toda reflexión matemática y científica. Pero con tan buena suerte que justo en la misma época apareció un matemático joven, Kurt Gödel, veintitantos años. Generalmente la matemática pura de gran excelencia se realiza a esas edades. Es muy difícil que se realice después, es muy específico. Y este señor tuvo una serie de reflexiones lógicas tan complejas que las inferencias las fue numerando con números cardinales, ¿no? De tal manera que a veces creen que esas inferencias solo valen para los números cardinales. No, es el método que él utilizó para no enredarse en las propias inferencias. Y vino descubriendo lo siguiente, que cuando tenemos una base axiomática en la que todos los axiomas lógicos en esa base de conceptos tengan el mismo grado de evidencia, es decir, cuando sea completo, él a esto le llamó completo, es inconsistente, no sirve de nada, no se puede emplear en ámbito alguno. Y al revés, cuando es consistente, es decir, cuando sí es útil para la matemática en general y para la ciencia, entonces es incompleto. Es decir, hay al menos uno de sus axiomas que no tiene el mismo grado de evidencia. De hecho, él descubrió solamente la primera regla. 2 días después, von Neumann dio la segunda. Es decir, entró y comprendió y analizó y resolvió en 2 días. Era un matemático fulminante. Tan es así que también David Gilbert lo entendió, lo analizó y migoso en un pozo abandonó su proyecto. Esto de entrada parece una gran limitación. Ah, caray. Entonces, si es consistente, es incompleto. Y si es completo, es inconsistente. De hecho, por un lado, esto nos da información de esa apariencia que es el mundo de la materia, de lo que hasta ahora ha sido la hipótesis de trabajo de la ciencia. Y por otro lado, vemos que es de gran utilidad, porque es lo que ocurrió con el quinto postulado. Era un postulado que no tenía el mismo grado de evidencia que los demás postulados y axiomas de Euclides, y para resolver esa incompletitud en los términos de Kurt Gödel, surgieron las geometrías curvas de 4 y más dimensiones cerradas y abiertas. Con lo cual, vemos que verdaderamente esta inconsistencia que va asociada a esa incompletitud no solamente no nos cierra el mundo, sino que nos abre un mundo de desarrollo indefinido e infinito, de tal manera que tenemos garantizado que esto no tiene fin y nuestro desarrollo puede seguir indefinidamente para gran gusto nuestro. Y esto lo vemos también en la complejidad.
porque en la medida en que vamos evolucionando en la complejidad, cuando nosotros entendemos la microfísica y nos damos cuenta que como seres materiales formando parte de esa misma falacia que es el conjunto de la materia, cada esfuerzo que hacemos nosotros a partir de esa estructura es un esfuerzo que incrementa la complejidad, de tal manera que en el esfuerzo de resolver la complejidad siempre creamos más complejidad de la que hemos resuelto, lo cual también es maravilloso, nos garantiza un derrotero indefinido e infinito, que no tiene fin y dentro del cual podemos desarrollarnos y, como veremos después, podemos desarrollar nuestra conciencia. Ahora bien, repasemos un poquito 2 o 3 detalles pendientes de lo que hemos platicado otros días para que podamos analizar dónde estamos parados, dónde nos dejan todas estas conclusiones de la propia ciencia física y matemática. Por un lado, hablábamos de Einstein. Él se insubordinaba constantemente contra todas las noticias que le daba la microfísica. Oiga, señor, aquí no hay causalidad, aquí no hay causalidad. La causalidad no está en este contexto, es un artificio que se crea matemáticamente, geométricamente, pero que en definitiva constituye una falacia. Tampoco hay determinación, y esto a él le insubordinaba. Se enervó tanto que llegó a decir que si así eran las cosas, él se arrepentía de haber empleado un solo minuto en esa clase de reflexiones en la física y en la ciencia. Pero él mismo decía que los descubrimientos científicos dependen no de cálculos complicados, sino de reflexiones sencillas. Amigo Einstein, hagamos las reflexiones sencillas. Tú mismo nos has dicho que toda esta realidad es ilusoria. Si la causalidad surgiera de esta realidad, sería tan ilusoria como la realidad misma. ¿Qué clase de causalidad sería esa? La causalidad tiene que salir de otro lado, definitivamente, así como la conciencia. En aquella época, la física estaba centrada en lo que se llamaba el éter. Habían heredado el término de Aristóteles, no el concepto. ¿Y qué era el éter? Era una estructura fija en todo el universo respecto a la cual cualquier movimiento se constituía en un movimiento absoluto. Ellos necesitaban lo absoluto para que esa materia fuera absoluta, para que de ahí pudiera surgir todo, la conciencia y todo lo demás. En el caso de Marx y Engels hemos visto que ellos postulaban que la materia es movimiento, no algo en movimiento, sino el movimiento mismo. Desde ahí habían desmaterializado la física, pero seguían tercos en su opción filosófica. Pero Engels dijo algo muy curioso. Entró a este tema del éter y decía, probablemente se demostrará la existencia del éter. Pero en el supuesto de que no se demostrara, la física sufriría una transformación radical e insospechada, que es efectivamente lo que ocurrió con la relatividad de Einstein. Pero no tomaron nota, siguieron de materialistas. Hay una situación muy curiosa con Lenin. Lenin, unos 40 años después de esta reflexión de Engels, ya sobre casi la época de la teoría de la relatividad, en un texto suyo, Materialismo y Empiricismo, donde estaba criticando precisamente a Ernst Mach, que hemos mencionado en otro momento, él era tajante. El éter se va a demostrar y punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque si no había éter, no había movimiento absoluto, si no había movimiento absoluto, no había materia absoluta, y nada de lo que ellos querían sacar de la materia podía salir. Y la hipótesis materialista de la ciencia resultaba equivocada. En la misma época de Einstein, un poco antes, hubo un físico holandés, Lorentz, que él elaboró las conversiones de Lorentz.
son muy similares a la idea de la relatividad, en cómo se convierte el tiempo en espacio y el espacio en tiempo, de tal manera que si hiciéramos una reflexión somera, podríamos pensar casi que es un plagio, pero son de naturaleza radicalmente distinta. En el caso de Lorentz, había un movimiento absoluto y una transformación física plenamente objetiva y material. En el caso de Einstein, no, porque esa masa inercial, idéntica a la masa gravitacional, dependía del punto de referencia y bastaba con variar el punto de referencia para que ese objeto se transformara de tal manera que en esa física, cosa en la que no hemos pensado bien, este lápiz que está aquí se puede convertir en aquel vaso que está allá sin sufrir ninguna transformación física. Deberá sufrir una serie de transformaciones, sin duda. Vamos a ir investigando esto a futuro, pero no es una transformación física. Solo hemos cambiado el punto de referencia. Y el punto de referencia, de acuerdo a la teoría de la relatividad, tal como la dejó el propio Galileo, todo punto puede ser considerado fijo en el espacio y los demás en movimiento en relación a él, significa que no puede haber ningún algo, ninguna cosa determinada con una masa gravitacional determinada, a menos que se refiera a un punto de referencia determinado. Y tiene que haber alguien que privilegie ese punto de referencia, porque este mundo material no sabe él de privilegiar puntos de referencia a voluntad. Pero, ¿en qué situación nos deja todo esto? Bueno, en una situación sencilla. No hay materia. La materia es una falacia. No es una falacia el mundo, o sea, el mundo en el que estamos tiene una realidad, la veremos después, tiene también su propia objetividad, pero es una apariencia. Tiene la objetividad de la apariencia y iremos viendo en qué consiste esta objetividad, pero es una apariencia, es una falacia. Podemos decirlo en términos de Einstein, es una ilusión. Nada más que hay una diferencia entre ilusión y falacia. Una ilusión es algo que nosotros mismos nos hacemos para nuestro propio consumo. Y una falacia es algo que alguien hizo para nuestro propio consumo. Llegados a este punto, sabemos que la hipótesis de trabajo de la ciencia ya no puede seguir. Fue una hipótesis de trabajo equivocada. Ahora bien, como la hipótesis del trabajo no determina la conclusión, a través de una hipótesis de trabajo equivocada hemos llegado a conclusiones correctas. Todo aquel que dice que la hipótesis de trabajo determina la conclusión, se pone un anuncio aquí en la frente que dice: yo no pienso y aconsejo a los demás que tampoco lo hagan. No, la hipótesis de trabajo no determina la conclusión. Ahora bien, esta hipótesis de trabajo nos ha dado un nivel de conciencia, un nivel de veracidad. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que esa hipótesis de trabajo era equivocada, como Galileo tuvo que aceptar que la hipótesis de trabajo original de Aristóteles de la caída de los cuerpos en el vacío estaba equivocada y que no caían a mayor velocidad según su mayor masa, sino que caían a la misma velocidad independientemente de su masa o de su densidad. Llegados a este punto, tenemos que pasar por Descartes. Descartes jugó un papel central en el desarrollo de la ciencia, con su geometría analítica. Es un progreso inmenso porque permite algebraizar la geometría y es el precedente inmediato del cálculo diferencial e integral. Es grandiosa su aportación, pero no es la única que hizo. Él también hizo una aportación en teología determinante. Él reflexionó sobre la existencia y la naturaleza de Dios. Empezó pensando en el argumento de San Anselmo, uno que dice que si podemos concebir
ser perfectos porque existe, si no, no conseguiríamos su perfección. Los críticos dicen que esto equivale a la fantasía. No, también yo puedo imaginar que existen elefantes voladores y no existen. No, pero no se trata del mismo fenómeno. Aquí se trata de una sopa de mayéutica que uno se aplica a sí mismo. Por ejemplo, tenemos miedo a la muerte. El miedo a la muerte demuestra nuestra eternidad. ¿Por qué? Si nosotros somos seres finitos, no infinitos, ¿qué miedo nos podría dar la muerte? Es nuestra naturaleza, es la realización de nuestra naturaleza. No existiríamos sin esa muerte, es la condición de nuestra existencia. Y sin embargo nos da miedo, nos da pavor. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu sabe que somos eternos y esa conciencia choca con la experiencia física de nuestra desagregación material. Desaparecemos como seres materiales. Esto es pavoroso. Si somos eternos, ¿por qué nos desagregamos de esta manera? ¿Por qué desaparecemos de esta manera? Porque es nuestra apariencia la que desaparece. Es nuestra falacia la que desaparece, no nuestro ser íntimo. Este tipo de razonamiento es la mayéutica de Sócrates. Es el que nos dice que dentro de nosotros mismos, en nuestro mismo espíritu, tenemos una cantidad de respuestas insospechadas. Tiene que mediar solamente la reflexión. Él la incitaba con sus preguntas. Podemos someternos a nuestras propias preguntas, que era lo que hacía Descartes. Pero a continuación Descartes vinculó totalmente la existencia de Dios al pensamiento. Determinó que sin Dios no puede haber pensamiento. Volvamos a su pienso, luego soy. Hay dos caminos que se recorren. Uno es el de la toma de conciencia del fenómeno y otro es el del desarrollo objetivo del fenómeno. Uno es decir, pienso, luego existo, luego Dios existe, que es la conclusión última de Descartes, aunque no la haya formulado en una sola frase. Esto es el reconocimiento de un hecho. Empecé por la duda sistemática, me llevó a la certeza de que estoy pensando y esta certeza me llevó a la certeza de mi existencia y me llevó a la certeza de la existencia de Dios. Pero en realidad el encadenamiento genético es otro, de la génesis es otra. Dios existe, luego se puede pensar, luego pienso, luego existo. Y esto él lo desarrolla plenamente, no es un apunte, de tal manera que podemos decir que él nos propuso no un camino, sino dos. Él abre el camino de la ciencia moderna y él abre el camino de la teología moderna. Una teología que no depende de la religión, sino de la fe. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Tenemos que volver a Descartes, saber que pienso, luego existe, luego Dios existe, iniciar el camino teológico. Ahí está, probablemente, tenemos que explorar ese camino, la nueva hipótesis de trabajo, que estaba en su origen ya. Pero para arrancarnos en estos términos, nosotros tenemos una ventaja respecto a Descartes, y es que él seguía buscando la materia a pesar de todo, con su res cogitans y res extensa. Extensa es el espacio sabemos está hoy indisolublemente vinculado al tiempo, es un continuo espacio temporal y es la materia, y es una falacia. Muy bien, pero él seguía aferrado a eso y hablaba ya no de materia, sino de sustancia. Era el sucedáneo del término materia. Veremos más adelante en otras pláticas que eso a él le complicó un poquito la reflexión, pero sobre todo, en el caso de Baruch Spinoza, le provocó una catástrofe total de su fe y de su pensamiento, que van vinculados íntimamente.
porque todo conocimiento, incluido el científico, es el resultado acumulativo de sucesivos actos de fe. Eso lo saben pertinentemente los que crean ciencia. Lo ignoran los que la manipulan. Creen que todo se reduce al cálculo. Y no es así. Pero entonces nosotros tenemos una ventaja sobre él. También tenemos una ventaja, por ejemplo, sobre Kant, sobre Immanuel Kant. Amigo Kant, la cosa no tiene en sí, no hay en sí de la cosa. La falacia no tiene un en sí. El en sí de la cosa está en el ser que está detrás de esa cosa. El algo tiene un alguien detrás. De lo contrario, arreglando puntos de referencia, de lo contrario no tendríamos objetos. Y por lo tanto, mi amigo Kant, el en sí de la cosa está en el ser que hay detrás. Ese es el del en sí. La cosa no tiene en sí propio. Ahora bien, ahora nos hallamos como aquel al que le preguntaron cuántos era 2 más 2 y contestaba, me faltan pistas, pistas, pistas. Bueno, pues pistas, ahí va una. Los pueblos que hemos llamado primigenios, digo primitivos, que en realidad no son primitivos, son primigenios, ellos la tenían muy clara. Detrás de cualquier fenómeno había alguien. Alguien que estaba provocando esa nube, provocando ese terremoto, siempre detrás del algo había alguien. Nosotros lo corregimos. Bueno, lo que pasa es que él no sabía las concatenaciones y encadenamientos de ese algo y por lo tanto no sabía cómo se producía esto. ¿Lo sabemos acaso nosotros? Por ejemplo, cuando sale Einstein, de hecho, las dos grandes participaciones de Einstein, la teoría de la relatividad y el efecto fotoeléctrico, ambos están vinculados a la luz, al fotón. Uno, porque está determinado por la luz como límite de velocidad, como constante. Y el otro, porque son esos fotones los que arrancan esos electrones en el metal y eso nos devuelve realmente a la concepción de las partículas. Pero él se enojaba, ya todo el mundo habla de fotones, no sabemos qué son. En esencia no sabemos nada de nada. Sabemos un encadenamiento fenomenológico, pero ontológicamente no sabemos nada, absolutamente nada. Ahora bien, volvamos a esos pueblos primigenios. En el momento en el que estamos ahora, volvemos a ellos y decimos, ellos tenían razón. Detrás del algo está el alguien. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Ellos fueron la tesis. Toda esta evolución de la hipótesis de trabajo equivocada fue la antítesis. Y ahora estamos en la síntesis. Volvemos a entender que después, que detrás de la cosa, detrás del algo, está alguien. Ese camino no ha sido ni mucho menos, ni absurdo, ni innecesario, ha sido absolutamente productivo. De hecho, estamos en la dialéctica hegeliana para gloria y satisfacción de los partidarios de ella, porque esos pueblos primigenios eran la tesis, la evolución de esta hipótesis de trabajo equivocada ha sido la antítesis, pero nos ha traído a una síntesis a un nivel definitivamente superior. Y ahora podemos ver, empezar a vislumbrar incluso el origen de la conciencia. En materia de conciencia, lo mencionábamos el otro día, pero tenemos que volver a la carga, el que tiene una reflexión sencilla y correcta es von Neumann. Él dice, bueno, vamos a ver, hay algo que sale del cerebro, una orden que sale del cerebro, se traslada hasta la mano y agarramos un objeto. Ahora hagamos el camino inverso. Hay una serie de interacciones, una y otra, y otra, y otra, y entra, y entra. Y estas interacciones siguen dentro del cerebro. Son muchísimas, 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 pero no infinitas. Va a haber una primera acción. Definitivamente va a haber una primera acción. ¿Qué hay detrás de esa primera acción? La conciencia, que está fuera de ese interactuar. Y desde esa perspectiva ahora,
el cerebro y la mente misma son la interfaz de esa conciencia con ese actuar dentro de la falacia. Después tendremos que averiguar, pues, qué con esta falacia, si es algo que alguien creó, por qué y para cómo. Pero podemos ir más allá porque hablamos en su momento de la conciencia en las dos pláticas anteriores. Tenemos un primer abordaje, que es el prejuicio, basado en la simple comparación. Tenemos una segunda fase que rebasa el prejuicio y entra al juicio como fruto de una compleja elaboración mental. Y después tenemos la identidad, el acto de identificación con la totalidad. Y lo decíamos ya en su momento, con esa totalidad. Pero ahora sabemos que esa totalidad no es algo, es alguien. Y si es una totalidad y es alguien, tiene nombre y se llama Dios. Y ahora esta ciencia se resuelve en teología. Y a partir de ahora vamos a trabajar la teología. Vamos a hacernos teólogos. Teología que habla de la fe, no de la religión. Esto lo desarrollaremos en pláticas posteriores, pero vamos dando una pequeña muestra el día de hoy para que en nuestra cabeza empiece a trabajar para mientras y estemos centrados con este asunto. Decía primero el pecado y después el pecado. Hay una frase que es la siguiente, escrita hace más de 1400 años. En cuanto a las cosas que tú has hecho, Señor, nosotros las vemos porque existen. Y existen porque tú las ves. Ah, caray, caray. Aquí tenemos juntos el principio de objetividad y el principio de subjetividad. Principio de subjetividad que vino descubriendo la Escuela de Copenhague y postulando, y principio de objetividad que rige desde el principio de la ciencia. Y principio de objetividad el que seguía aferrado Einstein. Pero no solamente tenemos los dos principios, sino que además los tenemos orquestados, organizados, integrados en una sola reflexión. Porque lo que está diciendo esa frase es, en primer lugar, que Dios creó una realidad y que la percepción determinó lo que llamaríamos su verdadera realidad. Es decir, Él creó una potencia que por la percepción se convirtió en una esencia. Pero además está el principio de objetividad. Nosotros vemos las cosas porque existen. Y existen porque tú las ves. Principio de radical subjetividad. Pero podemos plantear otra pregunta. Oiga, ¿y podemos participar nosotros en esa percepción creativa? Bueno, esta frase es el segundo párrafo de un capítulo 36, cuyo título es El reposo en el Señor. Es decir, cuando entramos en comunión con Dios, cuando entramos en comunión con esa totalidad a la que ahora le hemos puesto nombre, y es Dios, porque es alguien y no algo, estamos participando en esa percepción creativa. Y este capítulo forma parte del libro 13º y último de una obra cuyo título, este último 13º y último, es Valor espiritual de la creación. Eso es lo que hay. La creación tiene un valor espiritual. Si nos atuviéramos nada más a la magia no solamente nos ha dicho todo ocurre aquí y ahora, nos ha dicho el universo es mental, y tiene razón. También lo decía el budismo, Buda. Ya después el budismo ha hablado incluso de Dios, pero por influencia occidental y cristiana. Pero en su origen, Buda, para él todo se resumía a la mente. Muy bien, adjudicado. Nada más que ahora estamos en el derecho y la obligación de preguntarnos, el universo es mental. ¿Y de la mente de quién? ¿De la nuestra? Sabemos nosotros, si queremos ser medianamente sensatos en nuestra reflexión, que tenemos dos exterioridades. Una que nos es dada. Hay una exterioridad que no hemos hecho nosotros ni nuestros ancestros. Y hay otra
exterioridad que nosotros creamos. Resulta que en la evolución de la propia física se demuestra que ambas exterioridades tienen la misma naturaleza. Esto es lo que explica aquella interrogación de Einstein que decía: lo más inexplicable del universo es que sea explicable. Muy bien, es explicable porque nuestra mente embana con la suya. Creación mental es el universo y creaciones mentales son las nuestras. Y además, si nuestra exterioridad es evidentemente creada y tiene la misma naturaleza que la exterioridad que nos es dada y que definitivamente no hemos creado nosotros, es que esa exterioridad también es creada por este ser universal. Y aquí ahora ya estamos en otro terreno. Efectivamente, lo que hay detrás, la verdadera realidad del universo, es espiritual, ni siquiera es mental. Lo mental es la interfaz entre el espíritu y esta realidad espacio-temporal, que es una falacia, que es, si queremos llamarlo en términos no filosóficos, sino matemáticos, es un constructo geométrico. Como vimos que solo a través de una geometría podemos pasar de la micro a la macrofísica. Es un constructo geométrico. Y además, ¿y quién escribió esa obra? Esa obra se llama Las Confesiones de San Agustín de Hipona, escrita en los 4 últimos años del siglo IV de la era cristiana. Y él tenía otra reflexión muy sencilla y nos decía: esta realidad, vamos a ver, se divide en 3 tiempos: el futuro, el presente y el pasado. ¿Qué es el futuro? Un tiempo que existirá, pero no existe. ¿Qué es el pasado? Un tiempo que existió, pero que ya no existe. ¿Qué es el presente? Un futuro que llega a ser presente, pero en el mismo instante en que llega a ser presente, pasa a ser pasado. Así de precaria es nuestra realidad en este contexto. Por eso, cuando asistimos a un sepelio, escuchamos a menudo: no somos nada. Pues sí, efectivamente, como seres materiales tienes razón, no somos nada, pero sí somos. Dan ganas de decir: no será nada usted, porque yo soy eterno. De manera que usted, si asume que no es nada espiritualmente, a imagen y reflejo de que efectivamente no es nada materialmente y espacio-temporalmente, entonces efectivamente usted no es nada. Por eso también le podemos contestar a Milán Kundera. Milán Kundera escribió un texto en el que hablaba de la insoportable levedad del ser. No, mi amigo Milán Kundera, no. Lo que efectivamente es de una insoportable levedad es esta realidad, que no es el ser, porque el ser está instalado en un presente universal, en el que todo ocurre aquí y ahora. El ser está instalado en un presente universal. Y eso lo sabíamos desde San Agustín. Pero aquí nos planteamos una pregunta: ¿cómo es posible que este hombre, por razones teológicas, hace más de 1400 años, descubriera algo y formulara e integrara que la ciencia vino a descubrir nada más en los primeros 20 años del siglo XX? ¿Cómo es posible? Por razones teológicas. ¿Acaso tenía razón el padre Vitoria? El padre Vitoria era un personaje destacado de la escuela de Salamanca española, que fue más o menos contemporánea de la conquista. Y él decía: la teología es omnicomprensiva, lo comprende todo lo que es susceptible de ser comprendido por nosotros. Esto abonaría esa tesis, porque que este hombre, en los 4 últimos años del siglo IV de la era cristiana, no solamente haya hablado de esta naturaleza subjetiva de la realidad, sino que además la haya integrado y jerarquizado con la propia objetividad,
pues eso implica que efectivamente va apareciendo que efectivamente esta teología tiene una capacidad de acción y una capacidad de explicación inusitada. Hoy lo dejaremos de este tamaño para entrar de lleno en el día próximo, y entonces ahí ya entraremos, casi yo propondría el título de la teología. No importa teología, plática 1. ¿Por qué? Porque es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Y eso no implica el fin de la ciencia, al contrario, implica una ciencia que va a trabajar con una hipótesis de trabajo nueva, con una hipótesis de trabajo distinta, con una hipótesis de trabajo que corresponde a todo lo que la humanidad ha sabido por múltiples conductos y a todo lo que la propia ciencia nos ha venido mostrando y demostrando hasta el día de hoy. No negamos esa trayectoria, la recuperamos y la vamos a seguir. Lo que vamos a hacer y debemos hacer es potenciarla. Esta es al menos la idea, esta es al menos la pretensión, esta es al menos la obligación, porque de lo que no podemos escaparnos es de que esa hipótesis de trabajo era equivocada. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Muy interesante. Te agradecemos mucho tus reflexiones y esperamos la próxima semana continuar. Excelente demostración. Muchas gracias, Domingo. Ahora sí que vamos a salir por un lugar inesperado. Estaremos muy atentos, Domingo. No por peteneras, pero por un ángulo inesperado. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Marcos.